¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Más Info. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, esta edición la vamos a dedicar al Partido Colorado y en especial vamos a entrevistar a uno de sus precandidatos, José Amorín Valle. Exactamente, que tiene el desafío de hacer crecer al Partido Colorado y que, bueno, las encuestas hoy lo están dando entre el 15 y el 17%, y también el desafío de competir con un candidato muy potente como es el senador Pedro Bordaberry. Tenemos muchas preguntas para hacerle. Ustedes ya lo pueden hacer también a través de las redes sociales. Durante la semana también estuvieron interactuando con nosotros. Tenemos algunas preguntas para José Amorín Valle, pero ahora les proponemos repasar la vida de este precandidato. En mayo del 2013, el senador José Amorín Valle lanzó su campaña como precandidato del Partido Colorado. 2 meses más tarde, su precandidatura fue proclamada por el Congreso de su sector. Este abogado de 59 años lidera la agrupación Vallistas de Ley, que enfrentará al favorito de su partido, el senador Pedro Bordaberry. José Gerardo Amorín Valle nació el 9 de noviembre de 1954, hijo de Julio Amorín y Susana Valle. La política ha formado parte integral de su vida al estar emparentado con 2 de las familias más destacadas del quehacer nacional. Por vía paterna está ligado al dirigente nacionalista Javier Barrios Amorín y por vía materna está vinculado a la familia Valle. Estudió abogacía en la Facultad de Derecho, donde luego colaboró en la Cátedra de Economía. En 1979 contrajo matrimonio con Elita del Campo, con quien tuvo 3 hijos. Junto a su familia, participó en la campaña por el no al plebiscito constitucional de 1980, llevado a cabo por el gobierno de facto. En 1984 fue designado como director del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de Colonización. Posteriormente, ocupó otros cargos públicos en la Administración Nacional de Puertos, UTE y BPS. A fines de los 80, comenzó su actividad dentro del Partido Colorado, actuando como coordinador de la lista 15 en los barrios de Peñarol, Conciliación, Colón y Sayago. En los comicios de 1994, fue electo diputado suplente por Montevideo. En las primeras elecciones internas de 1999, acompañó la candidatura de Jorge Valle, encabezando la lista 15-15-15. En octubre de ese mismo año, resultó electo diputado por el departamento de Montevideo. El 2004 fue un año de grandes desafíos para Amorín Valle. Primero fue nombrado presidente de la Cámara de Diputados y luego asumió la cartera de Educación y Cultura hasta marzo del 2005. Pero además en las elecciones internas de ese año, su lista volvió a ser la más votada del sector y retuvo su banca de diputado por segundo periodo consecutivo. Apasionado de los caballos de carrera, desde 2005 es propietario del Aras El Palmar, en el departamento de Colonia. Les ha vendido caballos incluso a sus adversarios políticos, como el conocido Chevron de Jorge Larrañaga. En 2009 compitió en las elecciones internas del Partido Colorado como precandidato presidencial, pero fue derrotado por el doctor Pedro Bordaberry. De cara a las elecciones nacionales, conformó la nueva agrupación Propuesta Vallista, PROVA, con integrantes de la lista 15 y del Foro Vallista. En octubre, fue electo senador por su nuevo sector. En el 2012, el PROVA se unió al grupo Uruguay es Posible para conformar el nuevo sector Vallistas de Ley. El objetivo sería disputar la hegemonía de Vamos Uruguay en las internas del próximo 1 de junio. Amorín Valle cree que las internas de su partido serán competitivas. Para eso apuesta a los contactos personales, casa por casa, y a concitar la atención gracias al apoyo de figuras de alto perfil público como Washington el Turco Abdala y el de los 2 expresidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Valle. Y ya le damos las buenas noches al senador precandidato colorado, Amorín Valle. ¿Le gustó? Muy bien, bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Bien, está muy bien el video. Uno ve partes de la vida que a veces no están tan presentes. El senador Pedro Bordaberry, su rival, su adversario político, ha planteado la posibilidad que el presidente de la República
negocie en la reunión con Barack Obama un TLC para Uruguay. ¿Usted comparte un TLC en este momento entre Estados Unidos y Uruguay? Sí, comparto un TLC entre Estados Unidos y Uruguay. Me parece que es una enorme oportunidad que se le brinda a Uruguay poder acceder a uno de los mercados más importantes del mundo. Es una enorme oportunidad que se le brinda a nuestra gente de trabajo, a quienes producen bienes en Uruguay, para poder exportarlos desde allá. Y creo que es TLC con Estados Unidos, más algo que se está negociando, lamentablemente hace demasiados años, hace 20 años que se está negociando un acuerdo Mercosur con la Unión Europea. Me parece que es absolutamente necesario para Uruguay. Pero en este momento un TLC con Estados Unidos no sería complicado. Le digo porque, a ver, Estados Unidos vende carne, es líder en soja, que son productos que, bueno, que también Uruguay compite, ¿no? Estados Unidos vende carne y compra mucha carne. Estados Unidos puede comprar una cantidad de cosas que producimos nosotros, una enorme cantidad de cosas que producimos. Si tenemos un TLC con Estados Unidos, pueden venir a instalarse acá empresas, a trabajar, a darle trabajo a nuestra gente para producir bienes y exportarlos a los Estados Unidos. En realidad, la historia, lo que uno ve en el mundo, es que todos los países chicos que han crecido con fuerza, todos los países chicos que después de la Segunda Guerra Mundial se han desarrollado con mucha fuerza y han mejorado enormemente la calidad de vida de su gente, lo han hecho abriéndose al mundo. Yo no tengo una especial preferencia por Estados Unidos, me parece que sí, es el mercado más importante, o sea que un TLC con Estados Unidos estaría muy bien, pero quiero también un TLC, un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y creo que el Uruguay se tiene que abrir y tiene que mirar con cariño y animarse a dar el salto a la Alianza del Pacífico. Creo que hay que abrirnos, en general creo que hay que abrirnos, creo que el planteo de Bordaberry es correcto, yo lo comparto desde siempre. Respecto al Tratado de Libre Comercio, en realidad hay muchos tratados de libre comercio en un mundo donde cada vez hay menos libertad de comercio. Bueno, porque los países, digamos, se cierran en esos acuerdos. O sea, el mundo se está quedando en bloques. Y nosotros estamos en un bloque complicado. El Mercosur, que es el bloque donde estamos nosotros, está mal. Argentina está muy mal. Está muy mal porque además incumple radicalmente con casi todos los acuerdos que tenemos con ellos. Brasil está de a poco hartándose del Mercosur. Brasil sí ahora empezó a acelerar el negocio con la Unión Europea. Me parece que Uruguay se tiene que subir ahí y yo digo que tiene que dar un paso más. Uruguay puede pedir autorización en el Mercosur para negociar solo, para llegar a un acuerdo solo y después cuando cierre el Mercosur con la Unión Europea entrar en ese acuerdo. Eso se puede hacer, se negocia bien y si se tiene la voluntad. El ejemplo es lo que hicimos en el año 2003 con México. Cuando usted habla de su precandidatura y dice, bueno, yo coincido en esto del TLC, también ha coincidido, por ejemplo, en lo que ha sido los temas de la agenda de derechos, pensando en su rival político, Pedro Bordaberry, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, él estaba en contra, usted estuvo en contra, y uno se pregunta, entonces, ¿en qué se diferencian? En algunos de los temas, Bordaberry por lo menos no estuvo presente, su bancada votó separado, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario. Y nosotros sí votamos en favor, me parece que era una cosa de derechos y me parece que está bien. Nos diferenciamos en muchísimos temas. Por ejemplo, yo soy partidario de ir terminando y eliminando con el impuesto a la renta de las personas físicas y Bordaberry ha dicho que eso es imposible, que esas cosas no se pueden hacer y yo creo que sí se pueden hacer. Y tengo además respaldo técnico para hacerlo, porque tengo una cantidad de economistas importantes que están trabajando con nosotros, con los vallistas de ley, como Julio de Brum, Isaac Calfi, Ariel Dabrié, Cola Cancela. Que dice que sí se puede hacer. Que dice que sí se puede hacer, nos explica cómo se puede hacer, y son economistas no solo muy importantes en lo teórico, en la medida que son profesores de facultad, sino que son, bueno, que tienen experiencia práctica importante, fueron básicamente ellos los arquitectos de la salida de la crisis. Se lo pregunto por la agenda de derechos en particular, porque siempre ha sido algo que ha caracterizado al vallismo. Es decir, es más, cuando se habla de la agenda de derechos y uno piensa en la historia, siempre se remontan a las conquistas vallistas. Sin embargo, usted no ha adherido a esa agenda de derechos, porque ha estado en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque está a favor de bajar la edad de imputabilidad. A ver, también esa agenda de derechos, la baja de edad de imputabilidad, en el sentido que es la baja de o sea, ¿cuál es el fundamento de la baja de imputabilidad? El fundamento es, los jóvenes hoy están más despiertos que antes y por lo tanto son capaces de medir las consecuencias de sus actos desde los 16 años.
Entonces decimos, bueno, en realidad hace 50 años los jóvenes maduraban más tarde, hoy maduran más temprano. Ese es el único fundamento. El único fundamento claro es ese. Entonces yo estoy de acuerdo, yo digo, si los jóvenes están más maduros para tener conciencia de sus actos negativos, también están más maduros para poder ejercer algunos derechos. ¿Sabe qué? Y me parece que de ser aprobado este plebiscito, que veremos si es aprobado, de ser aprobado, la sociedad tiene que discutir los derechos que hay que darle a sus jóvenes. Yo sería partidario, reitero, de que si están más maduros para entender lo malo, también están más maduros para hacer algunos actos para los que hoy se requieren 18 años. Votar, por ejemplo. Por ejemplo, votar, casarse, hacer actos de comercio. ¿Sabe a quién recuerdo en contra de la baja de la edad de imputabilidad? Adela Reta. Adela Yo Reta, también. exactamente. Yo también. Porque lo escuchaba al senador Heber, la verdad, recordando que históricamente es una idea de Dardo Ortiz. Sí, sí. Dijo, no es algo que inventó Bordaberry, Yo le voy a Dardo decir Ortiz, una cosa. y Yo no Adela creo- Reta estaba en contra. Ahora, yo no creo que este tema solucione todas las cosas. No creo. No creo que la inseguridad sea un problema de los menores de entre 16 y 18 años. No lo creo. Creo que el problema es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Y creo que tiene que ver, sí, evidentemente con la parte de la policía hay que respetarla y hay que respaldarla mucho más, hay que darle más herramientas. Creo que tiene que ver con la justicia. Tenemos que hablar con la Suprema Corte de Justicia para ver si con el Parlamento nos podemos poner de acuerdo para hacer leyes que permitan que quienes delincan vayan presos. Tiene que ver con las cárceles. Las cárceles están en pésimo estado. Las cárceles son, sin lugar a ninguna duda, una especie de posgrado de delincuencia. Y a mí mucha gente me dice, ¿pero para qué quiere arreglar las cárceles? ¿Para que los delincuentes estén mejor? Bueno, por dos motivos. Primero, porque cuando los delincuentes son condenados a tantos años de pérdida de libertad, que es una condena fuertísima, no a tantos años de pérdida de libertad en las peores condiciones. Y segundo, si tenemos posibilidad de recuperar algunos, de que trabajen, de que hagan algunas cosas útiles, es probable que cuando salgan no delincan. Hoy en Uruguay hay 11.000 presos, aproximadamente. No hay cadena perpetua, o sea que todos van a salir. El 70% vuelve a delinquir. 7.700. En los países que funcionan bien, que las cárceles pueden reeducar y pueden encauzar a la gente, ese porcentaje baja hasta el 30%. Sí, en el Uruguay... Entonces, es mejor para toda la sociedad. Usted decía, por ejemplo, ¿no? Respecto a si los menores maduran o no maduran más ahora que hace 50 años. Pero en realidad los menores en el Uruguay desde los 13 años Son imputables. son imputables. Una justicia distinta. Exactamente, pero no desde los 18, pero en realidad ya desde los 13 años. De los 13 años hay una justicia especial con unas penas que en algunos casos son muy bajas, y eso yo creo que es así, no tengo duda en ese aspecto, en el sentido que, por ejemplo, las penas para, la mayor pena son 5 años. A un triple homicida son 5 años, pero la ley permite y incentiva a que pueda salir cumplida la mitad de la pena o un poco antes. Es decir, un triple homicida está 2 años en las peores condiciones y sale peor de lo que entra. Entonces, a mí me parece que este es un tema, cuando se planteó en la Convención Colorada la baja de imputabilidad, nosotros lo vimos como una especie de grito al gobierno para que haga algo en materia de seguridad, ahí todavía se hablaba de sensaciones térmicas, y nosotros propusimos que junto con la baja de imputabilidad había que poner otro artículo que dijera que había que tener establecimientos de detención que pudieran recuperar a la gente, porque si no, no tiene sentido. O sea, juntar una cantidad de presos para que puedan salir al rato y salgan peor de los que entraron, es malo para ellos, pero especialmente es malo para la sociedad. ¿Por qué votó en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, a mí ahí se me plantea un problema de conciencia complicado, enormemente complicado. Es una de las leyes que a mí más me costó votar. La voté 3 veces, en 3 periodos seguidos, y en los 3 la voté en contra. Y es un tema enormemente complejo en la que juega, sin lugar a ninguna duda, el derecho a la vida, sin lugar a ninguna duda, el derecho de la madre. Y entonces ahí uno tiene que privilegiar. Y lo que ha ocurrido, y lo dijo muy bien el senador Galo, es que quienes votaron en favor del derecho, de darle más importancia al derecho de la madre en los primeros 3 meses del embarazo, y de allí en adelante darle más importancia al derecho a la vida del feto. A mí con total franqueza se me planteó un problema serio de conciencia. La sociedad ha sido muy hipócrita con este tema, enormemente hipócrita.
Ahora hay elementos, digamos, químicos que facilitan todas estas operaciones, pero antes había clínicas, y supongo que hay todavía, yo no soy un experto en el tema, pero había clínicas, todo el mundo sabía dónde estaban, allí iban a intervenirse mujeres prácticamente todos los días, o más de una por día, y nadie hacía nada, y la sociedad no hacía nada. Así que de hecho, la sociedad decía, la interrupción voluntaria del embarazo no es permitida, pero de hecho se permitía. Entonces, y después fue claro, cuando la sociedad fue llamada a votar para un referéndum, muy poca gente se interesó por ir, creo que fue el 8%. Muy poca gente se interesó por ir, bueno, el tema... Quedó por allí para... El tema quedó por allí, siempre es un tema de conciencia, es un tema de los más complejos, porque es un tema en el que uno tiene que pensar mucho, pero yo las 3 veces voté en contra del proyecto. Le voy a mostrar una foto y ahora conversamos. Allí tiene a los expresidentes. ¿Usted considera que esos apoyos suman o restan? No, yo creo que no resta ningún apoyo. Yo creo que los apoyos son siempre bienvenidos, siempre. Son también, en estos 2 casos, el doctor Sanguinetti hizo una declaración hace poco tiempo que está apoyando este camino vallista desde hace un tiempo. El doctor Valle, bueno, yo hace 5 años tuve algunas diferencias con él. Ahora está trabajando con entusiasmo y es casi... admirable, voy a utilizar una palabra fuerte, es casi admirable que una persona de 86 años siga teniendo ganas de empujar y luchar y con un entusiasmo fenomenal por su partido y con ideas, con una lucidez absoluta. Uno podrá discrepar o no con Jorge Valle, pero está con absoluta lucidez. Yo creo que todo el mundo suma. Yo creo que en política estoy bien conforme que ellos me apoyen, pero en política uno tiene que sumar, salvo que hayan problemas digamos, morales. Si hay problemas morales serios, no. Pero en este caso son 2 expresidentes, son personas, uno fue el único presidente de la historia moderna del Uruguay de ser reelecto, y espero que sea por mucho tiempo, que siga siendo el único. El otro fue presidente de la República. Digo, el Uruguay a veces le pierde el respeto a esas personalidades que tuvieron el altísimo honor y las que la ciudadanía los eligió. Pero no, le digo porque vio que muchas veces presidentes, o en algunos casos expresidentes, eligen, tienen su elección, sus preferencias, y la gente después toma por otro lado. Sí. Le pasó, No. Le pasó a la interna del Partido Colorado, le pasó al Frente Amplio, al Le Partido pasó Nacional. a todos. A todos, por eso también... Ser tocado por el dedo del presidente es casi una maldición. Algo así. No, pero por los expresidentes capaz que es bueno. No. El Partido Colorado, según las encuestas, que bueno, es una fotografía de la realidad, está en el 15%, 16%. ¿Usted cree que el hecho que el líder, quien lidere, sea Bordaberry, hace que el Partido Colorado tenga un techo? Bueno, vamos a ver. En realidad todos tenemos techo. Digo, no hay nadie al que quiera todo el mundo. Algunos tienen un techo más alto y otros un techo más bajo, pero es evidente que todos tenemos techo. Yo creo que esta va a ser una interna mucho más interesante de lo que las encuestas dicen. Y me baso en mi experiencia, lo que me pasó hace 5 años. Hace 5 años yo estaba, si yo le hubiera hecho caso a las encuestas de 5 años, estaba sentado en mi estudio de Derecho, seguramente trabajando bien y aburriéndome un poco más de lo que es haciendo política. Había una encuestadora muy importante que se llama Equipos Mori, que decía que Luis Hierro, que es mi amigo, iba a sacar 9 veces más votos que yo. En la última encuesta dijo Hierro 18, Amorín 2. Bueno, yo saqué bastante más que eso y voté más que Luis. Decía la encuestadora que iba a sacar yo 1.400 votos en todo el país. Y saqué 20.000. Y 5 meses después saqué 150.000. Entonces... ¿Y qué lectura hace usted respecto a las que encuestas? No saben. Yo creo que las encuestadoras no entienden cómo funciona el sistema electoral en las elecciones internas en Uruguay. No entienden, y algunos intentan entender, y algunos entienden un poco más, y hay otros que creen que saben todo y no van a aprender más. Entonces, ¿Pero cree que están acomodadas? No,
Yo no tengo ningún argumento para decir que las encuestas están acomodadas. Yo no, Plantea legislar sobre el tema. Yo nunca compré ninguna encuesta, nunca compré ninguna encuestadora que quede mal. Nunca le encargué un trabajo a una encuestadora, nunca. Pero no tengo ningún motivo para decir que sean venales, es decir, que vendan resultados, ningún argumento, pero creo que no saben. La misma encuesta Equipos Mori el mes pasado me daba a mí 4.000 votos en todo el país. 4.000 votos voy a tener en Rivera solo, va a tener más que eso. 4.000 votos voy a tener en Artigas solo, más que eso. 4.000 votos voy a tener en Canelones solo, más que eso. Mucho más que eso voy a tener en Montevideo solo. Entonces, uno dice, pero esta gente no tendrá el menor olfato, no entenderá cómo funciona esto. Pero, claro, ¿Y usted no ha hablado con ninguna de ellas? Hablé con, la noche esa que me dieron 4.000 votos, un asistente que trabaja conmigo, que es amiga de Ignacio Suárez lo llamó, y bueno, fue un poquito molesto, y habló conmigo y me dijo, no, yo sé que vas a votar más. Digo, y lo dije en el Canal 10, dije que vos ibas a votar seguramente más que esto. Digo, pero si vos sabés bien que la gente lo que mira es el número, nadie te escucha lo que vos decís. Lo que aparece el otro día es el número, y vos sabés que diciendo el número, de alguna manera haces daño. ¿Haces daño por qué? Porque claro, cuando yo voy a alguien que quiere financiar mi campaña y darme una mano, dice yo, es complicado. Y cuando hay un dirigente que tiene que tomar opción y ver a dónde va, y bueno, también. Y claro, también es complicado. Con las mayorías. Entonces, si es así, si el margen de error es grande, no pongan los números. En realidad, Suárez en la elección interna colorada le ha errado, como se dice vulgarmente, de acá a Pando, siempre. Y siempre en contra mío. Al Partido Colorado le cuesta ser oposición. Sí, horrible. Somos malos. A mí me dicen todos los días, cuando recorre el país, me dicen, che, ¿por qué no le dan más al gobierno? ¿Por qué no hacen como hacían ellos con nosotros? ¿Por qué no dicen que todo, no a todo? ¿Vos te acordás con lo de Botnia, lo que fueron? ¿Y te acordás con lo que fueron con la playa de contenedores y con los peajes y con el Fondo Monetario y con esto? Y entonces me muestran 80 ejemplos del Frente Amplio oponiéndose y después en el gobierno haciéndolo. Digo, bueno, lo que pasa es que nosotros, cada cual es como es. Y yo espero no convertirme en un buen opositor, porque me gustaría volver al gobierno pronto. Pero nosotros tenemos genética, nosotros nacimos como un partido de gobierno. El Partido Colorado y sobre todo el vallismo. Y el vallismo fue el constructor del Uruguay moderno. Nosotros somos mucho más constructores que destructores. Estamos mucho más cómodos en la construcción que en la destrucción. Mucho más cómodos en el gobierno que en la oposición. Entonces, ¿Y el vallismo se fue al Frente Amplio? Yo creo que mucha gente que se sintió, muchísima, cientos de miles de personas, que se sentían vallistas, en un momento dijeron, no estoy cómodo en el Partido Colorado y se fueron al Frente Amplio. Muchísimos. Hay una cosa interesante en esta elección. Yo estuve desde siempre corriendo atrás de colorados que se iban al frente, y atajándolos, y no podía, se fueron. Algunos atajé, pero muchísimos se fueron. Esta es la primera elección en mi vida que veo mucha gente que votó al frente que se suma con nosotros, mucha. Yo cuando voy a los actos hago siempre una prueba, cuando hay más de 100 personas, digo, bueno, acá, y cuento esto que me pasa a mí, digo, yo estoy seguro que acá en esta reunión hay muchas personas que votaron al frente, que están decepcionadas con el frente y que cuando miran para volver al Partido Colorado vuelven por este sector. No me digan quiénes son, no levanten la mano, pero cuando termine el acto vamos a charlar. Y siempre, siempre encuentra gente. Varios. El otro día había como 8. Ya no, mire, yo era así, mi madre era vallista y yo siempre fui del frente. El frente estaba cerca de la gente, como estuvieron ustedes en algún momento. Hoy se alejaron, los vuelvo a ver ustedes más cerca. Eso está pasando mucho. Así que por eso que yo creo que va a ser distinta esta elección va a ser distinta. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Hay un tema en el que el gobierno entendemos que se equivoca y nosotros hacemos una propuesta que creemos que es concreta, que es positiva y que es buena. Me parece que así somos nosotros y no podemos cambiar, no vamos a ser buenos opositores. No vamos a ser fenomenales.
Seguimos en Más Info y en nuestro ciclo de entrevistas estamos junto a José Amorín Valle y a través de las redes ya nos llegaron algunas preguntas para el precandidato que esperemos que responda. José, por ejemplo, nos dice, ¿por qué aceptó el apoyo de Sanguinetti? En Canelones, con el foro Hackenbruch, Valle no pudo gobernar. Male nos pregunta, ¿por qué apoya la baja de la diputabilidad? Esta pregunta, Male, ya Ana María se la hizo a Amorín Valle. Esperemos ahora otras consultas que ustedes pueden seguir haciéndonos a través de las redes y desde ya, gracias, como siempre, continúa Ana María. Y antes de la pausa usted ponía en la memoria las cosas que la gente le recordaba, ¿no? Digo, bueno, cuando gobernaba el Partido Colorado. ¿Recuerda esto? ¿Recuerda que Jorge Valle, como presidente de la República, en Canelones, con el foro vallista, con Hackenbruch, tuvo muchos problemas? La relación Valle-Hackenbruch no fue buena. Hackenbruch apoya a Bordaberry. No digo que sea, digamos, consecuencia de aquella situación, pero yo con Hackenbruch hace mucho tiempo que no hablo, con Tabaré Hackenbruch, padre, digamos, hablé muy pocas veces en mi vida, y él, como Tabaré Hackenbruch, como tantos otros dirigentes de primera línea del foro, Ariel Lauzarot, Sanabria, Magurno, están apoyando la línea de Bordaberry y no la mía. Pero es una decisión de ellos, está bien. Quiero que escuchen lo que decía el senador Pedro Bordaberry y también ahora conversamos. No, no hay nada definido. Yo no doy por seguro nada. Sería una falta de respeto para mis adversarios circunstanciales en la interna del partido. Creo que hay que ir a votar y sobre todo hay que pasar la instancia de la interna. Yo hago un llamado a todos los ciudadanos a votar en la interna nuestra, que nos acompañen con nuestro voto, y si no, que acompañen otras opciones que tiene el partido, que son muy buenas. ¿Usted cree que podría ser vice Me están haciendo coincidir con Bordaberry. En realidad hay que esperar la interna. Los vice, no, bueno, vio que hay colectividades políticas, tanto el Frente Amplio y también el Partido Nacional, ya está hablando... El Frente Amplio tiene un lío gigantesco. Con los vices. Bueno, terrible. Y en el Partido Enorme. Nacional me salió el senador Geberijo, bueno, que en caso de perder la interna, sí, Luis Lacalle Pou podría ser compañero de fórmula con Larrañaga. ¿Usted compañero de fórmula con Pedro? No sé a quién elegiría como mi compañero de fórmula. Ajá. No, está bien. Usted está en la pelea electoral. Hay que ver el resultado de la interna. Después del resultado de la interna, vemos. Sí creo, para adelantar algo. Que en el Partido Colorado, ¿quién debe ser la fórmula? Yo creo que es bueno que en la fórmula esté la mayoría del Partido Colorado. Me parece que sería bueno que fuera una fórmula que represente a la mayor parte del Partido Colorado. Es decir, una fórmula con alguien de Vamos Uruguay y con alguien de Ballistas de Ley, o alguien de Ballistas de Ley y Vamos Uruguay, me parece que sería lo lógico. Me parece que cuando uno sale allá a disputar la presidencia, van a que salir con todo y hay que motivar a todo el mundo para que trabaje. Así que cuanto más representación tenga esa fórmula, para mí, mejor es. Pero hay que ver. Después de la interna conversaremos con tranquilidad. Usted hablaba de los números departamento por departamento. ¿Se atreve a tirar un número de cuánto cree usted que representa esta ala vallista hoy en el Partido Colorado? Mucho. Yo creo que representamos mucho y lo que veo es que estamos creciendo. En realidad... Estamos creciendo y vamos a votar, yo creo que vamos a votar muy bien. No voy a tener la vanidad de decir voy a ganar la interna, pero voy a decir vamos a votar muy bien, muy bien. Mucho más de lo que algunas encuestas dicen. En realidad vamos a votar mucho más de lo que todas las encuestas dicen. Nosotros tenemos una muy buena estructura, tenemos una clara sensación de que la gente que entra al partido, lo nuevo del partido, está entrando por esta corriente, lo vemos todos los días. No sé cuánta gente va a ir a votar en la interna, me parece que no mucha. La impresión que tengo yo es que hay menos entusiasmo en esta interna en general que en las internas de hace 5 años y mucho menos que las anteriores. Ha ido bajando la cantidad que vota. Así que es probable que, me parece a mí, que es bien probable que en esta interna vote menos del 40%. Por lo tanto, las estructuras van a empezar a jugar un partido más importante y veremos el resultado, pero yo estoy seguro que nos va a ir muy bien. Estamos trabajando con mucho optimismo. Nuestros dirigentes en todo el país están muy contentos, así que hay que trabajar con ganas. Vamos a ver los acentos de campaña. Bien.
Economía. Eliminará el IAS y el IRPF al que califica como un impuesto injusto. Política internacional. Quiere buscar nuevos vínculos comerciales por fuera del Mercosur y plantea profesionalizar el relacionamiento del país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Educación. Considera que es el tema central a resolver y por eso es partidario de aumentar su presupuesto. Considera ineludible consolidar el rol de la política y de los partidos en la enseñanza. También plantea reforzar la educación secundaria, a la que actualmente considera un limbo entre la escuela y la universidad. Inseguridad. Propone encarar la cuestión desde sus 4 aspectos básicos: la policía, la justicia, las cárceles y la prevención en la educación. Además, apoya la baja de edad de la imputabilidad. Bien, plantea algunas de las cosas. Para mí la principal, la más importante, la básica, la que es necesaria transformar para que el país pueda seguir funcionando es la educación pública. Me parece que ahí tiene que ser el gran esfuerzo del próximo gobierno. El próximo gobierno tiene que hacer un gran acuerdo de verdad, pero para transformar la educación pública, animarse a hacer los grandes cambios que el país necesita. Yo escucho, a mí me interesa mucho el tema, yo he ido a algunas conferencias, por ejemplo, de el sociólogo del Frente Amplio, Fernando Filgueira, creo que es sociólogo, sí, Fernando es Filgueira, sociólogo, que me parece un hombre bien interesante y que comparto el 90% de sus posturas en materia de educación. Escucho a Pablo da Silveira, del Partido Nacional, y comparto también una parte amplísima de sus ideas en materia de educación. Nos asesora Renato Perti a nosotros y comparten entre ellos. comparten. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué el país no se anima a hacer cosas? ¿Por qué ¿Por qué el en presidente Uruguay? Mujica ha buscado acuerdos políticos? Pero no sabía lo que quería. La realidad es que Mujica no tiene una línea clara. Él no sabe qué es lo que quiere. Acá hay que juntarse y decir, bueno, hay que hacer estas 4 o 5 cosas y hay que planificar a 5 o 10 años. Porque si queremos tener educación de calidad, tenemos que tener docentes de calidad. Y para tener docentes de calidad hay que reformar la forma, digamos, de formación docente y hay que pagarles más. ¿Usted está de acuerdo con un 6% del presupuesto? No estoy de acuerdo ni con un 6, ni con un 10, ni con un 37. Estoy de acuerdo con lo que sea necesario. El 6% es un eslogan, como el 4,5% es un eslogan. Pero ponerse una meta para llegar no es mala idea. ¿Pero para qué? O sea, lo que tenemos que decir es no cuánto vamos a gastar, sino en qué vamos a gastar. Y tenemos que decir... Pero sin dinero no se puede. No, sin dinero no se puede. Y es probable que haya que gastar más. Y es probable que haya que hacer una planificación a 10 años para ir aumentando el gasto. Les tenemos que pagar más a los docentes, porque si no un joven, cuando opta para ver qué va a hacer en la vida, es probable que opte por una carrera donde gane un poco más, y no por una carrera que va a trabajar como loco y para ir llevándola, salvo que tenga una vocación gigantesca. Entonces hay que dar oportunidades. En Uruguay hace tiempo que los cambios son difíciles. Este país que hace 100 años tenía ese coraje fenomenal para cambiar, que se animó a enfrentar todo, que en una generación se animó a ser el pequeño país modelo, ese Uruguay ballista que nace hace 100 años, ahí nos animamos a todo. Yo siempre digo, hasta el Mundial de Fútbol del 30, haciendo el estadio más importante del mundo en 8 años, a pico y a pala, y ganar el Mundial. Hoy el Uruguay bajó los brazos. Aquellos nietos y bisnietos, nosotros, nietos y bisnietos de aquellos, parece que no nos animamos a nada. Y lo que hay que hacer es animarse a los cambios. Lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de que hay que cambiar algunas cosas. Que si seguimos inmóviles en educación pública, el país que vamos a ver dentro de 20 años va a ser irreconocible. Quizás quien lo está escuchando dice, bueno, pero los primeros que no se animan a cambiar son los políticos. Bueno, yo creo que hay algunos políticos que no se animan a cambiar y otros que sí. Y hay alguna gente que no se anima a cambiar y otra que sí. Bueno, yo lo que apelo es a los que quieren un cambio, a ponerse de acuerdo en el cambio. Y en educación no es tan difícil, porque yo nombré gente de distintos partidos políticos que piensan muy parecido. Es decir, bueno, hagámoslo, démosles un fuertísimo respaldo político. ¿Y qué me pregunta la gente? ¿Y con el sindicato qué hacen? ¿Y con los profesores? Bueno, los profesores vamos a tratar de meterlos adentro del cambio. La enorme mayoría de los maestros y profesores quieren mejor educación, es la vocación de ellos. Hay que hacerlo. ¿Pero usted cree que los sindicatos deberían quedar afuera del hay que gobierno de la meterlos, educación? No, hay que meterlos en el tema. Si se pueden meter, que se metan, pero tienen que darse cuenta que hay que cambiar. Los sindicatos no solo en Uruguay. En el mundo le tienen pánico al cambio. Estamos así está controlado, no cambiemos nada. El Uruguay necesita cambiar y el tema principal es la educación. Yo lo vengo diciendo hace
10 años. Hace 5 años era una voz en la soledad. Bueno, ahora ya hay más gente que dice que esto es el camino que hay que seguir. Yo no tengo duda. ¿Pero se puede hacer sin un acuerdo político? No. No. ¿Pero después están dispuestos a No. mantener el acuerdo político? Bueno, a mí, el que yo no quiero que gane la elección es Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez gana la elección. Me llama a mí para hacer un acuerdo político. Me dice, no tengo mayorías parlamentarias, necesito su apoyo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en materia de educación? Mi apoyo para cambiar en materia de educación está. Si nos ponemos de acuerdo en cosas sensatas... ¿Ese es el escenario que usted imagina? Sí, ¿Que claro. Tabaré Vázquez es el presidente No. sin mayorías parlamentarias? Yo me imagino, no Tabaré Vázquez, me imagino un presidente sin mayorías parlamentarias. Vamos a necesitar un presidente con mucha cintura. Vamos a necesitar un presidente que sepa amalgamar distintas ideas. Vamos a necesitar un presidente que trabaje todos los días, ¿no? Que se olvide de la medicina y que no vaya más a pescar anchorena 4 días. Si es Vázquez. Si soy yo, me tengo que dedicar todo el tiempo y sea el que sea... ¿No va a ir al hipódromo? Es full time. Pero le veo las carreras de casa por televisión. alguna vuelta voy a buscar. No, pero hay que trabajar. Digo, este próximo periodo es un periodo fundamental para el Uruguay. Y la educación se trata de lo que básicamente todos los gobiernos quieren. Yo no quiero gente toda igual y que todos ganemos lo mismo. Yo quiero gente con igualdad de oportunidades. Y cuando yo recorro el país, y lo recorro mucho, y cuando recorro los barrios pobres de Montevideo, uno va a una casa y se pone a conversar y ve a los niños caminando, y ve niños de 2 y 3 años, y uno dice, ¿qué puede ser de estos niños si no cambiamos la educación pública? ¿A dónde van a llegar? Un dirigente del Frente Amplio le podría decir, son menos pobres que hace 10 años atrás. No importa si son menos o más. No, importa, no, sí, que haya menos pobreza importa. ¿No ¿No importa? Importa, sí, que haya menos pobres, como importa que todo esté mejor. Pero no importa para la educación, lo que importa es cómo es la educación. Este niño puede ser menos pobre porque el papá consiguió un trabajo y gana un poco más. Igual no va a tener oportunidades. Si no cambiamos la educación pública, no hay oportunidades para esos niños. Gana el padre más o menos de una franja, 2.000 pesos, 2.000 más, que lo pone fuera de la pobreza o dentro de la pobreza. A esos niños les tenemos que dar oportunidades. No puede ser que la brecha se amplíe cada vez más. Y esto no es de este gobierno. No es una crítica a este gobierno. La crítica a este gobierno es que con mucha plata no hizo nada. Bueno, hay que hacerlo y en eso tenemos que trabajar todos. Y no tenemos que mirar para atrás. Tenemos que mirar para adelante. Mucho más importante que criticar lo que pasó, que desgastamos energía en eso, es poner todas las energías en las cosas que hay que hacer por la educación en Uruguay, que son muchísimas y le va la vida al país. Amorín Valle, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto Para conversar. mí también. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos. Pero vemos con mucho más alegría gente que viene del Frente Amplio. Gente que era colorada y era vallista, que se sentía colorada y vallista y que por algún motivo no encontró el vallismo en el Partido Colorado. Por algún motivo lo fue a buscar a otros lados. Hoy muchos de ellos están desengañados. La tarea de todos nosotros es ir a buscarlos, a explicarles lo que estamos, a decirles cuál es nuestro camino, a decirles que el vallismo está vivo en el Partido Colorado y a decirles que este sector vallista va a trabajar para ganar las elecciones internas, que tenemos confianza en ganar las elecciones internas y que el Partido Colorado no tiene techo. Y en nuestra mesa de análisis ya recibimos a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, yo decía al comienzo, vamos a concentrarnos en el Partido Colorado. Recibimos hace algunos minutos a uno de los precandidatos, José Amorín Valle, pero me gustaría intercambiar contigo, hacer un repaso de este proceso que ha vivido el Partido Colorado en los últimos 10 años. ¿Cómo lo encuentra el Partido Colorado en este escenario de elecciones internas? Durante prácticamente todo el siglo XX, el Partido Colorado tuvo una mayoría nítida en el vallismo. Las diferencias muchas veces se daban dentro del vallismo. La 14 contra la 15 antes
los vallistas netos contra los terristas. En los 60 eso cambió, porque aun cuando, bueno, el pachequismo vino en el marco de la Unión Colorada y Vallista, era mucho más colorada que vallista. Y el vallismo quedó en minoría. Después de la dictadura, el vallismo recuperó de alguna manera la mayoría del partido, y aun cuando en las elecciones del 99 Jorge Valle por un lado y Pacheco por el otro tuvieron la mitad del partido, 15 y 15, el partido tuvo 30% de su totalidad, luego el vallismo prevaleció hasta el 2004. Luego del 2004, bueno, viene esa caída impresionante, en donde un partido que había tenido su peor votación en el año 89, precisamente 30%, que 5 años antes había obtenido un 33%, bajó un 10%. Y a partir del 2009, bueno, ya tenemos otro escenario, en donde emerge Bordaberry como candidato único. Ahora, ¿y qué pasa con el vallismo? ¿Dónde está ese vallismo? Ese es el tema. Está en el Frente Amplio, porque Amorín Valle decía, en la campaña pasada tenía que atajar a los colorados que se querían ir al Frente Amplio. No se explica esa caída del Partido Colorado a un 10% en el 2004 sin una fuga muy grande de votos vallistas. Y no cabe duda que tampoco se explica ese ascenso en 10 años de un 29% del Frente Amplio en el año 94 a un 52% en el año 2004 sin una incorporación de vallismos. El vallismo está disperso y hay muchos vallistas en el Frente Amplio. Hay muchos analistas que han dicho el Frente Amplio en algún sentido es el vallismo de comienzo del siglo XXI. Puede ser una postulación muy polémica. El tema es cuántos de esos votos vallistas llegaron al Frente Amplio para quedarse y cuántos de esos votos vallistas, como ha dicho el senador Amorín Valle, pueden retornar al Partido Colorado. La suerte del Partido Colorado tiene mucho que ver con la capacidad de recuperar votos vallistas. El Partido Colorado sin un ala vallista fuerte no tiene futuro, ¿eh? Y eso lo sabe Bordaberry. Bordaberry tiene muchos vallistas adentro de Vamos Uruguay. Hay vallistas en Vamos Uruguay. Nadie puede negar que Ope Pasquet es un vallista químicamente puro, en más de un sentido, o que Fernando Amado es un vallista. Pedro Bordaberry, él, es mucho más colorado, es mucho más riverista que vallista. Entonces, para recuperar el Partido Colorado, digamos, una postura de competencia plena, tiene que recuperar un ala vallista fuerte. En este momento tiene dificultades y eso es lo que lo posiciona, por lo menos en las encuestas, como tercer en lugar. un tercer lugar. ¿Puede llegar a alcanzar un segundo lugar si vuelven esos vallistas? Y es imprescindible que para pelear el segundo lugar recupere vallismo. ¿Y Bordaberry puede ser la llave para que el Partido Colorado crezca, que vaya a ese segundo lugar? Bordaberry necesita, ¿o tiene un techo ya? Bordaberry necesita un ala vallista fuerte. Pedro Bordaberry no va a ser la vía de incorporación de vallistas. Eso parece claro, lo tiene él claro. Él incorpora otro tipo de votantes. El ala vallista tiene que ser un ala que compita con el Frente Amplio. Lo dijo bien el candidato, el senador Amorín Valle. Es decir, la mayoría de esos vallistas que fugaron del Partido Colorado no se fueron al Partido Nacional, se fueron al Frente Amplio. Hay más vallismo en el Frente Amplio que en el Partido Nacional. Del mismo modo que seguramente muchos ferreiristas, más que al Partido Colorado, se fueron al Frente Amplio. Si no, no se explica ese incremento tan exponencial en tan pocos años. La capacidad de recuperar esas tradiciones y de afincarlas una vez más en el partido de origen es la clave. Por eso, para el Partido Colorado, una competencia interna mucho más fuerte, en donde el ala vallista esté mucho más pareja y pueda competirle el primer lugar, es decisivo. ¿No es este escenario hoy por hoy? Las encuestas no están dando ese escenario. Yo puedo llegar a estar de acuerdo
con algunas cosas, con otras no. Yo creo que las encuestas son un instrumento que ha demostrado además su capacidad técnica en el Uruguay. Claro que incluso como los analistas de las propias encuestadoras señalan, cuando hay un universo muy pequeño y muy incierto como es el universo de los votos que van a votar al Partido Colorado en la interna, hay allí diferencias. Por ejemplo, en alguna encuesta le han dado 5% de intención de voto a Amorín Valle. Bueno, efectivamente, Amorín Valle tiene razón cuando dice que en Rivera un 5% en una interna colorada son más o menos 4.000, 5.000 votos. Tabaré Viera en Rivera lleva más o menos esos votos. O sea, los caudillos todavía mantienen en algunas sedes departamentales alguna referencia de votos. Lo que ocurre es que las encuestas también están midiendo otro tipo de cosas y lo que las encuestas vienen de alguna manera perfilando de manera consistente, no en este año, sino hace 10 años, es que el vallismo es minoría adentro del partido en relación a Pedro Bordaberry. Y yo creo que ese escenario, ese Partido Colorado con una hegemonía fuerte, cuanto más fuerte sea esa hegemonía de Pedro Bordaberry, menos capacidad de competir por el segundo lugar. Tiene que tener más equilibrio y para eso tiene que incorporar vallismo. ¿Cuál es la incidencia que puede tener en estas elecciones la presencia de dos expresidentes como Valle y Sanguinetti? Bueno, Valle y el doctor Sanguinetti son dos expresidentes que tienen prestigio, que tienen una voz que se escucha, mucho más que votos. ¿Cuántos votos tiene Sanguinetti? ¿Cuántos votos tiene Jorge Valle? Seguramente poco. No, su rol decisivo no está allí. ¿Pueden incidir desde el discurso? Pueden incidir desde el discurso, pueden incidir desde el debate de ideas, pueden incidir incluso marcando la agenda política. No son decisivos a la hora de alguna manera, derivar los votos. La propia trayectoria del Partido Colorado lo reveló. Era muy claro que ni Jorge Valle ni Julio María Sanguinetti, dos liderazgos tan fuertes que habían sido presidentes, uno de ellos 2 veces presidente como el doctor Sanguinetti, iban a transmitir el liderazgo. Para conquistar el liderazgo había que ganar, había que conquistarlo con votos. Y eso es lo que hizo Pedro Bordaberry. El partido de Pedro Bordaberry no es el partido del Foro Vallista y la 15, es otro partido, es otro partido. Seguramente el partido que de alguna manera pueda competir aún con un liderazgo de Pedro Bordaberry tendrá que ser un partido distinto al de ahora. Y eso tiene que ver, bueno, con la capacidad que tenga el ala vallista de incorporar caudal electoral. Eso no lo definen los expresidentes, sino lo definen los candidatos de hoy. ¿Y Amorín Valle puede ser y bueno, el precandidato que traiga esos votos? Hace 5 años no pudo serlo. Nosotros vemos en este escenario la repetición de este pleito Amorín Valle-Pedro Bordaberry. Los análisis no le están dando a Amorín Valle una hipótesis de victoria sobre Pedro Bordaberry. De todas maneras, pienso que Amorín Valle va a votar mejor de lo que indican las encuestas. Por último, Gerardo, hablemos del Partido Colorado como oposición. Como oposición en esta legislatura actual, mayoría parlamentaria, para el Partido Colorado, que fue un partido gobernante, no debe haber sido fácil. Para el Partido Colorado en el siglo XIX era el partido del Estado. En el siglo XX fue, en la mayor parte del tiempo, gobierno. Wilson Ferreira decía que en el Uruguay había un solo partido, que era el Partido Nacional, porque el Partido Colorado era la forma que los uruguayos le daban al nombre del gobierno, y el Frente Amplio era una coalición de partidos. Lo dijo el senador Amorín Valle, al Partido Colorado le es muy difícil hacer oposición, y sobre todo le es muy difícil hacer oposición a un partido que ha estado tradicionalmente en el gobierno, en la ejecución, con un partido de gobierno que tiene además mayoría legislativa. El tema es, bueno, que el ser oposición con un gobierno que no tiene mayoría legislativa es distinto. Y hoy una de las hipótesis que está arriba de la mesa es que pueda haber, por ejemplo, una victoria del Frente Amplio en segunda vuelta sin mayoría legislativa propia, lo cual genera un escenario distinto. Para mí, lo he dicho, nada dramático, no sería la primera vez,
y el Frente Amplio sería la primera vez que gobernara sin mayoría legislativa, pero lo podría hacer, solo que ahí la oposición seguramente tendría más matices y tendría otros roles que hoy no tiene. En cualquier hipótesis, ese detalle no es menor. Una cosa es ser oposición con un partido que tiene mayoría legislativa y otra cosa es ser oposición con un partido de gobierno que no tiene mayoría legislativa. El tiempo lo dirá y lo dirá seguramente la encuesta que es la más importante de todas y es la más exacta, que es la encuesta que se da en las urnas. Gerardo, gracias por tu tiempo. Hoy nos reencontramos el próximo jueves. Así es. Bueno, ya voy al encuentro de Ana María. Y está bien lo que le dijiste a Gerardo. Nos encontramos el próximo jueves porque vamos a estar en vivo un 1 de mayo. En vivo, el 1 de mayo vamos a hablar del Día de los Trabajadores. Van a estar aquí representantes del PIT-CNT y también el ministro de Trabajo. Los esperamos. Buenas noches. Hay un tema en el que el gobierno entendemos que se equivoca y nosotros hacemos una propuesta que creemos que es concreta, que es positiva y que es buena. Me parece que así somos nosotros y no podemos cambiar.